Buenas tardes. Mi nombre es María de la Rosa Tejeda, integrante de la sección 58 de Filosofía de la Educación. Pertenezco al grupo número 2 y a nosotros nos tocó la unidad 2, la educación taína y colonial, sus características y legados, y yo empezaré con los aprestos educativos de la sociedad taína. La sociedad taína que habitaba en la Española fue un grupo que había llegado desde América del Sur, denominados por arqueólogos como taínos clásicos, y a su llegada se dividieron en 5 cacicazgos, cuyos estaban gobernados por un cacique, quien era el que gobernaba gran parte del territorio. Estaba Beyque, ese tenía a cargo en parte las religiones, las hechicerías, los brujos y médicos. Los ditaínos gobernaban regiones dependiendo de un cacicazgo. Los naboría eran los trabajadores de la tierra. Los taínos tenían respuestas a las distintas expresiones de la naturaleza, como también las interacciones con la misma y su grupo social. Desde pequeños se le enseñaba a los niños a respetar la ceremonia como el objetivo de las adoraciones a los dioses. En la sociedad taína, los elementos básicos que hacían referencia a la educación era el sistema de creencias y tecnología, los cuales estaban integrados por conocimientos y el desarrollo de habilidades y destrezas que consideraban sus subsistencias. Este sistema era transmitido de generación en generación, es decir, la educación de los taínos era espontánea y natural, no como la de nosotros, que es un poco, es formal y es planificada. Y para concluir, me despido con una frase de Nelson Mandela que dice así: la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Daisha de los Santos y voy a estar explicando sobre los aportes españoles al sistema educativo colonial. Con la llegada de los españoles y la conquista de México surgieron grandes colonias y culturas. Hay que recordar que la cultura de los conquistadores era una mezcla entre otras culturas. Entre ellas estaban las culturas del Oriente, Grecia, Roma, el Islam e inclusive también las judías. Los españoles, cuya cultura estaba basada en el agrarismo, la religiosidad y la guerra, llegaban con ansias de riquezas y enarbolando la cruz como escudo, y con una amplia experiencia en conquistas y colonizaciones de pueblos. En el régimen colonial se tienen diversas castas como indios, españoles, negros, y las mezclas entre estos dan mestizos, mulatos y zambos. En la organización política de la Nueva España, la mayor autoridad era el virrey del Consejo Real y Supremo de las Indias. Sin embargo, también influían como habían sucedido en la Europa de medievo. La Iglesia, a través del clero secular y cero secular, este último compuesto por las órdenes y congregaciones, ambos cleros fueron encargados de la formación de los pueblos urbanizados en los que convivían las diferentes castas que los habitaban, y en las diferentes castas podían distinguir dos tipos de trabajos que realizaban los indios: la encomienda, que era la esclavitud, y repartimiento en un trabajo temporal asalariado. Buenas tardes, mi nombre es Eridania Daniela de La Paz de la Cruz. Vivo en San Juan de la Maguana. Soy estudiante de orientación académica y le estaré hablando sobre las características de la escolástica en la educación. Su principal objetivo era integrar los conocimientos que se tenían de la razón. Los escolásticos creían en la armonía entre la razón y la fe. La filosofía puede ayudar a la teología a explicar los misterios y revelaciones de la fe
para que sean entendibles para la razón. Se utilizó como un método didáctico para explicar y enseñar la escolástica. Los temas que se trataban eran con sumo cuidado y dedicación, utilizando la lectura y la discusión pública. El cristianismo la utilizó como una herramienta para comprender la fe. Santo Tomás de Aquino fue su máximo representante y se aceptó a Aristóteles como un pensador más grande que Platón. Una definición de la escolástica. La escolástica es una escuela de filosofía medieval, o quizá más exactamente, un método de aprendizaje en el cual era enseñado por los académicos de las universidades y catedrales medievales en el periodo que comprendió del siglo XII al siglo XVI. Fue una escuela que combinó la lógica, metafísica y la semántica en una sola disciplina, y ha ayudado a que desarrollemos nuestra comprensión con respecto a la lógica de manera significativa. El término escolástico se deriva de la palabra latina scholastis y del griego escolásticos, que significa literalmente dedicar el ocio a aprender o erudito, y el griego scholeon, que tiene como significado escuela. El término escolásticos también se utiliza comúnmente para describir a escolásticos. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.